Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Erev Shabbat, vamos a estudiar la página 53 del Tratado de Nazir. Ya estamos a muy poquito de terminar nuestra Masejet, pues 2 semanas casi, menos de 2 semanas ya, hasta la página 66, que es la última página de este tratado, y todavía nos quedan pues 2 capítulos, o sea, acabar el séptimo, octavo y noveno. Vamos a comenzar en la página 53, donde nos quedamos en el DAF anterior. Hasta ahora hemos visto una serie de leyes en cuanto a qué cantidad de muerto impurifica Betumat Ohel, es decir, la impureza de cuando alguien está bajo el mismo techo que un muerto o lo carga dentro de una casa para estar bajo el mismo techo. ¿Cuánta cantidad impurifica al Nazir de tal manera que anula su periodo de Nezirut, tiene que purificarse y volver a empezar? Bien, ahora dice así, trae la Gemara una vereita, dice así: Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Zekenim Rishonim, los primeros sabios, Mixatam Ayombrim, una parte de ellos decían, Hetzi Kav Atzamot de Hatzi Logdam, medio Kav de Atzamot, de huesos, y medio log de sangre. Esa es la cantidad que impurifica al Nazir Betumat Ohel. La col. Entonces, cuando yo dije al Nazir, me colé. En realidad dice la col, para todas las leyes de pureza e impureza. Ya sea para el Nazir, ya sea para la terumá, para los sacrificios, para el Nazir, para el Korban Pesach, para todo. Ahora, roba Atzamot, Urrevid Dam, Lola Kol. Ahora, pero un cuarto de Kav de Atzamot y un cuarto de log de sangre no funciona para todos, sino que solamente es para lo que hemos dicho, el Nazir. Mixatana y Ombrim, unos decían Af Rov Atzamot Urrevid Dam la Kol. Otros decían no, incluso un cuarto de huesos y un cuarto de sangre también impurifiquen todas las leyes de impureza. Ahora, eso fue que dijimos de Kenim Rishonim. El Beddin Shelajarehen, el Beddin de después, Amru dijeron Hatzi Kav Atzamot Hatzi Logdam, la Kol, medio Kav de huesos y medio log de sangre para todas las leyes, ¿sí? Roba Atzamot Revidam, un cuarto de huesos y un cuarto de sangre, Leterumá Bekodashim, es decir, impurifica con respecto al hecho de poder comer terumá o carne de los sacrificios, avalol Nazir, veose Pesach, pero no para el Nazir y para aquel que tiene que traer la ofrenda de Pesach. Ahora, hemos visto que Zekenim Rishonim tenían una discusión. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Y después, posteriormente, vino otro Beddin y trajo una tercera opinión diferente. Normalmente, cuando hay una discusión, yo puedo entender que venga un tercer punto de vista y me aclare entre los dos puntos. Pero que venga un tercer punto de vista y me diga una nueva ley, y además que la ley sea como ella. Dice así: Mirde, enachrat, shelishim echrat. Perdón. Es decir, ¿cómo puede ser que la tercera opinión sea la que quedó fijada si una opinión contradictoria, la tercera opinión contradictoria, no es la que fija? Amar Rabbi Yaakov Bar Yidi, dijo Rabbi Yaakov Bar Yidi, mi pene Shamua Amru. Es decir, esto que ellos dijeron, el Beddin Ajarehen, el Beddin que habló después de estos de Kenim Rishonim, lo escucharon de Alajá le Moshe mi Sinai. Y ellos lo escucharon mi pi de la boca de Haggai, de Jaría y Malají, los profetas, que así es como ellos lo entendieron de Alajá le Moshe mi Sinai. Por eso ellos vinieron a traer una ley que era diferente a la que estaban discutiendo en un principio los de Kenim Rishon. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Vimos en la Mishnah que dice Alelu, por estos tipos por estas cantidades o estas partes del muerto, a Nazir Megalea. Por estas impurezas, el Nazir se tiene que cortar el pelo y purificarse. Pero también aparece al principio de la Mishnah. Es decir, hay 2 veces que aparece Alelus por estos casos.
Alelu le de Resha. Entonces, ¿por qué viene el alelu por estos del principio de la Mishnah? Le maute etzem que se ora para excluir un hueso del tamaño de la cebada. De almagao ve almasao in. De ala agilolo. Es decir, ese hueso tiene la fuerza de impurificar, ¿sí? Solamente para el hecho de tocarlo o de cargarlo. Pero estar bajo el mismo techo que un hueso así no impurifica tu matmet. Ve al elu de Sefa. Y la segunda vez que la Mishnah dijo, y por estos, al final de la Mishnah, le maute even asejujit, para excluir la piedra asejujit, es decir, una piedra que, dice, explica aquí, que está sobresaliendo de la tierra y no sabemos, debajo había impureza, no sé si pasé por encima de ella o no pasé por encima de ella, una discusión que trae Masejet Shabbat también. Continúa la Mishnah, la Gemara explicando la Mishnah y dice, Vejatzi kab atzamot, es decir, medio kab de huesos. El nazir se impurifica. Y dice la Gemara, Hatzi kab atzamot in, roba kablo, que entendemos de aquí de la Mishnah. Por medio kab sí se impurifica, por un cuarto de kab no. Ejidami, ¿cómo puede ser esto? Y lema de idbehon atzamot que se ora. Perdón. Y lema de idbehon. Si me vas a decir que en ese roba de Atzamot, en ese cuarto de cab de huesos, hay huesos del tamaño de una seorá, tepucle, entonces vamos a oponer un caso en el que sí que se tiene que cortar el pelo y volver a empezar, ver robas acá. Mishumetzen que seorá, entonces que enseñe y diga, ¿por qué no? Porque es un hueso del tamaño de la seorá, por eso no tiene que cortarse el pelo. Ela, entonces, ¿en qué caso estamos hablando? De Ekmach Akmuje, es decir, que lo molieron hasta un tamaño tan pequeño que no queda ni siquiera un hueso del tamaño de un grano de cebada. ¿Qué más dijo la Mishnah? Al Eber Minamet y al Eber Minahai Sheyesh Alehem Basar Karraui. Es decir, por un miembro de un muerto, por un miembro de un vivo que tiene suficiente carne. ¿Qué quiere decir esto de suficiente carne? Habíamos visto que es la carne suficiente para que si yo vuelvo a poner el miembro en el cuerpo de la persona, esa carne toma de vuelta y se vuelve a conectar al cuerpo, ¿no? Es, por ejemplo, como cuando a alguien se le corta un dedo y después se lo vuelven a coser. Ese dedo después vuelve a estar irrigado y vuelve a tener todo lo que necesita para poder seguir viviendo ese dedo. A eso se refiere. Eber minahai karaui, sheyeshalem basar karaui, se refiere a eso. Ven a Elem basar karaui. Entonces, pero en el caso en el que no tenga suficiente carne para volver a reconstruirse, Mai, ¿cuál sería entonces la ley? Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, el nazir el nazir no se corta el pelo por ellos. Resh Lakish Amar, el nazir megaleach, y Resh Lakish dice que sí. Ahora, explica la Gemara la discusión. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, el nazir megaleach alehen, que el nazir no interrumpe su nazir, no se corta el pelo por ellos. De Hakatane Beresha, Aleber Minamet, Leber Minahai, Sheyesh Laem Alehem Kazai Bazar. Es decir, el principio de nuestra Mishnah que enseñó. Por el miembro de un muerto y por el miembro de un vivo que tienen una cantidad de kazait de carne. ¿Sí? ¿Qué se entiende aquí? Sobre este caso, Aval She'en Alehen, pero si no llegase a tener suficiente carne, lo alajoló, velo al magao, velo al masao, ningún tipo de impureza, ni por estar bajo el mismo techo, ni por tocarlo, ni por cargarlo. La Bishimomet Lakish, que dijo Resh Lakish, megaleach, que sí que interrumpe. ¿Por qué? Dice Midelo Katane, Besefa, ¿por qué? Porque en realidad no está enseñado al final. ¿Qué quiere decir al final? Vamos a ver que la siguiente Mishnah nos va a decir, igual que nos dijo ahora una lista de cosas por las cuales se impurifica, nos va a decir una cosa una lista de casos en los cuales no se impurifica. Y puesto que este caso no está enseñado en esa otra lista de que vamos a estudiar después, entonces Relakis dice, no está, ese caso no está contemplado. Rabbi Yohanan Amar, ¿qué te va a decir Rabbi Yohanan? ¿Sí? ¿Por qué no lo puso en la lista posterior? Coleja de Maklala, Lokatane Besefa, es decir, todo aquello que yo puedo deducir de la regla general primera que estoy viendo ahora, no me hace falta escribirlo. Si ya me dijo este caso en la lista en la cual sí se impurifica, ¿qué quiere decir? Que el otro caso no se impurifican.
Si lo puedo deducir del caso en el cual sí se impurifica, no me hace falta escribir el otro caso. Entonces, ¿qué te va a decir? Pregunta la Gemara. Bueno, espérate, Rabbi Yohanan, porque hay otros casos que se podía deducir del klal, y aún así los menciona la Mishnah después. Veja, Hatzikav, Atzamot. Este es el caso de medio kab de Atzamot, de Mashma, que se entiende, Hatzikav, Atzamot en, Roba, Atzamot lo. Es decir, si la Mishnah dijo medio kab impurifica, entonces yo entiendo que medio kab sí, un cuarto de kab no. Vekatane Bestefa, pero está enseñado de todas formas en la Mishnah después, donde dice, y estos no impurifican, Roba, Tzamot, Hatam. Perdón, está también escrito en el final. ¿Cómo responde la Gemara? Dice Hatam. Ahí, en cuanto al diyuk que estamos haciendo, es decir, la puntualización que aprendemos del principio, Ilav, Roba, Tzamot, Habamina, Afilu, Loma, Gao, Veloma, Sao. Es decir, que si no hubiese enseñado la Mishnah siguiente, también el caso de Reba Atzamot, un cuarto de Kab de Atzamot, yo que habría pensado que incluso tocar o cargar esa cantidad de huesos también me impurificaría. Por eso viene la segunda Mishnah y nos dice, no, esto solamente estamos hablando de impureza de Ogel. Por eso necesito enseñar un cuarto de Kab de huesos. De al-Ahilan, de en Hanazir Megaleach, que solamente por estar bajo el mismo techo que ellos, el Nazir no se impurifica, pero si lo llega a tocar, lo llega a cargar, sí. Otro caso entonces, otro ejemplo. Vea Hatzi Logdam. Pero también enseñamos que medio log de sangre, ¿qué se entiende de ahí? De Mashmamine, Hatzi Log in. Revit loglo, es decir, un medio log de sangre sí impurifica, pero un cuarto no. De Katane Besefa, y aún así está enseñado en la otra Mishnah, donde está la lista de las cosas que no impurifican. Revit Dam, ahí también está escrito. Entonces, ¿qué dice? Hatam, ahí en el final, la Pukemi de Rabbi Akiva, viene a escribir la opinión de Rabbi Akiva. De Ama Rabbi Akiva, que dijo Rabbi Akiva, Revit Dam, Nazir Megalea Halab. Rabbi Akiva habíamos visto que él aprende que un cuarto de log de sangre sí que impurifica, incluso que venga de 2 muertos por el Nafshot Met. Bien, entonces para excluir eso, vino la Mishnah siguiente, la que dicen donde no se impurifica, para traernos el caso del Revit log. Muy bien. Ahora, Hay Eber Minamet. Vuelve la Gemara entonces a explicar en qué casos discutieron Rabbi Resh Lakishi y Rabbi Yohanan. Pregunta la Gemara. Entonces, ese Eber Minamet, ese miembro del muerto, sobre el cual discutieron. Ejírame, ¿cómo es? Y de Idbeetzem que se ora, si me vas a decir que tiene cantidad de hueso como un grano de cebada, Maitama de Rabbi Yohanan. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yohanan entonces? Que dice Shen Mesrich Giluach, que dice que no hace falta que se corte el pelo, no interrumpe su Nezirut. Veidelet Beetzem que se ora. Y si en realidad no tuviese un hueso de ese tamaño, Maitama de Resh Lakish, ¿cuál es el motivo de Resh Lakish para decir que sí se tiene que cortar el pelo? Amar lejar Resh Lakish te va a decir Lakish, Leolam, en realidad, de Letbe, no tiene ese miembro, ¿sí? Etzem que se ora, un hueso del tamaño de una cebada. Vafilu aji, rajamana, rabia, y aún así la Torah lo añadió. De la Gemara, el origen de las palabras de Resh Lakish. De Tania, como se enseña en una breita. Vejo la sheriga al peneasa de bajar al gelebo memet, o betze madamo bekaber yid mashibayamim. Leímos hace la semana pasada, Parashat Pará, hablando de Tumat Met, y todo aquel que toque al Penea Hasadeh en el campo, vamos a traducir así por ahora, Bajalal, un cadáver que murió como sea, o por la espada, o Bemet, ¿sí? Bajalal Jer quiere decir alguien que le mataron con la espada, o alguien que murió de manera natural, o Beetzem, o un hueso, o Beetzedam, perdón, o Bekaber, o una tumba, va a impurificarse 7 días. La Bereitá explica cada una de las palabras de este versículo. Dice, mejor ayer llega al pene asade, al pene amet. Es decir, todo aquel
que toca, incluso por lo que está encima del muerto en el campo, llame a il al peneamet. Esto viene a enseñarnos que aquel que pasa por encima de donde está el muerto se impurifica. Porque no está escrito basade, dice al peneasade. Bajalal, un cadáver de Eber Minahai, es un miembro de un ser viviente, de alguien que está vivo. Jereb, ¿qué es Jereb? Es la espada. ¿Qué nos viene a enseñar la espada? Hareze que halal, que la espada en sí mismo tiene el mismo grado de impureza que el cadáver mismo. Es decir, normalmente la impureza va decreciendo en función que se va pasando de un lado para otro. En el caso de la espada con el muerto, la espada tiene la misma categoría que el muerto y también se llama Abia Bota Tuma. Entonces, Hareze que halal, muy bien. O Bemet, o con un muerto. Zeber Hanejelal Minamet. Es un miembro que fue cortado del cadáver, del muerto. Cuando dice la Torah, o Beetze Madam, o el hueso de un hombre, es de Roba Atzamot, es un cuarto de cab de huesos. O Bekaber, o en la tumba. De Keber Satum, es una tumba que está totalmente cerrada. Bien, pero ¿qué estamos viendo aquí? Que el Roba Cab lo está aprendiendo de un versículo. Vamos a ver. Dice la Marmar, la Gemara trae una prueba para la impureza de Ogel por encima de una tumba. De Marmar dijo que el sabio, Tumat Bokaat Veolá, Bokat Villoredes. Es decir, la impureza, ¿sí? Una vez que un cuerpo está bajo un techo, todo se llena de impureza, hemos dicho, ¿verdad? Ahora, ¿qué le pasa a esta impureza? Bokat et karkait, et karkait keber. Es decir, que perfora el suelo de la tumba, o el techo en realidad, de Lloredes, y después vuelve a bajar. Por eso dice el que pasa por encima de la quebra. Veilu gabe que vi a Amar viuda Tania al la noguea beetzem o bejalal. Pero en cuanto al hecho de tocar, esto era que era sobre el aspecto de, dice el versículo, pasar por encima. Entonces ahí incluimos el roba kav atzamot. Pero en cuanto al hecho de tocar algún tipo de cosa que te impurifique. Ahí dice, Bejol, Hanoguea, Beetzem o Bejalal, todo el que toca un hueso o un cadáver, o Bemeto Becaber, o un muerto o una tumba. Y ahí aprende la varita. Beetzem, perdón, ¿qué es el hueso de Etzem que se ora? Es un hueso del tamaño de un grano de cebada. O Bejalal, o el cadáver de Eber Anejalel, es un cuerpo que es un miembro que fue cortado del cuerpo. Minahai, de alguien que estaba vivo. Vénbole a Lotaruká. Obamet, o del muerto, Zeber Anejalal Minamet, es un cuerpo que fue cortado de un muerto. O Bekaber, o la tumba. Amar Resh dijo Resh Lakish, de Keber, Shelifne Hadibur. Es decir, es una tumba de antes de la entrega de la Torah en los 10 mandamientos, o antes de que fue dada la ley de impureza cuando fue entregada la Torah. Bien, ahí no hay ley de Ogel. ¿Por qué? Porque todavía no se había dado la ley. Entonces, en estos casos son los cuales solamente se impurificaría por Magau Masá, tocar o cargar, pero no por Tumatogel. Y ahí no mencionó roba Kava Etzem. Trae entonces la prueba la quemará de la Beraita para las palabras de Resh Lakish. Sheken Yesh Lishol, porque en realidad podemos preguntar. Hay Ever Minamet, ese miembro que fue cortado del muerto. Ejidame, ¿cómo sería? Y de Idbe Etzem que se ora si es un miembro que tiene una cantidad de hueso como el tamaño de una cebada. Si es así, Hainu no Geaba Etzem, ya lo vimos, es el que toca un hueso, lo dice antes el versículo. El del Edbe, pero si no tiene un hueso del tamaño de una seora, de un grano de cebada, Afilu Aji Rahamana, rabia. Y entonces, incluso a pesar de ello, vino la Torá y lo añadió. Amar lejar Rabbi Yohanan, ¿qué te va a decir Rabbi Yohanan? Leo la mentalidad de Idbe. Estamos hablando de un miembro, de un muerto que no tiene ni siquiera un hueso del tamaño de la cebada. Veim
Y con el versículo que dice Obemet, Eno Inyan le magao. Ahí no está hablando del tema de el que toca a ese muerto. Tenehu Inyan le masao, sino que lo vamos a aprender para el hecho de quien carga con ese muerto. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Que tengamos todos Shabbat Shalom Umeborah, Hizku, Veinzu.